¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a hacer otra sesión de conversaciones con Simón Levy. Nada más vamos a esperar a que se conecte. Lo íbamos a hacer ayer, lunes, como siempre. Siempre hacemos estos eventos lunes a las 6. Pero ayer Simón estaba volando a Londres, entonces no lo pudimos hacer. Tuvimos que mover al martes extraordinariamente. Listo, creo que ya se está conectando. Denme un segundo, nada más en lo que se conecte Simón. A ver qué pasa, a ver si se puede conectar. Hola Simón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Todo bien? ¿Y tú? Pues aquí muy desvelado, pero no se me ve mucho, ¿no? No, para Saludos hasta nada. México. Sí, Pues ya sí me aquí di. la 1 de la mañana. Órale, 1 de la mañana. Ya. Qué valiente de tu parte tener una conversación sobre blockchain e inteligencia artificial a la 1 de la mañana, ¿eh? Oye, los diálogos por el porvenir no exigen menos, Diego. Por lo menos nuestro compromiso total. Y con la gente, con quienes nos ven, Claro que sí. la disciplina construye. Así es, así es. ¿Y cuándo llegaste? Llegaste ayer apenas a Londres, ¿no? Llegué antier. Mm. Sí, cierto, es que aparte estás un día adelante. Oye, Simón, ahí te va lo que te iba a proponer. Digo, sé que es un tema para empezar bastante abrumador, en el que sé que tienes bastante conocimiento. Yo creo que valdría la pena que empezaras a lo mejor desmistificando un par de temas, o sea, desmistificando blockchain y desmistificando inteligencia artificial, y luego ya entramos a lo que teníamos planeado, el tema de la aplicación de blockchain, la aplicación de inteligencia artificial y sus implicaciones en el porvenir. Claro, mira, lo más importante para quien nos está viendo es explicar la diferencia entre una criptomoneda y blockchain. Hay que explicarle a la gente que nos está viendo porque mucha gente habla, escucha del tema, no entiende qué significa Ujú. las cryptocurrencies, las criptomonedas y lo que es blockchain. Lo primero que a mí me gustaría comenzar a explicar, a decir, es el concepto del Bitcoin, que es la transformación completa de la información. En realidad lo que esto significa es una cadena de bloques en donde lo que sucede en un conjunto de información afecta, modifica todo el resto de la cadena de información, para adelante, Diego, y para atrás. Correcto. Lo cual hace básicamente que si tú, es como un juego de dominó. Si tú quieres mover una pieza del dominó, tiras en automático, mueves en automático todas las demás piezas. No hay forma, no hay manera de que una pieza de dominó la muevas sin que se muevan toda la pieza de dominó. Correcto. Eso lo que hace es que genera la plataforma, el mecanismo más transparente y más verificable en la historia de la información de toda la humanidad. Y Correcto. con esto termino, elimina, Diego, cualquier tipo de interferencia o intermediario en ese proceso o secuencia de información, que puede ser desde una transacción bancaria hasta la verificación de si un De un plomero es conocimiento. bueno o es malo. Claro. Exacto. Entonces digo, para la gente que lo escuchó, nomás lo voy a rectificar y hay un ejemplo que siempre doy de blockchain que me gusta mucho, ¿no? O sea, justo esta idea de blockchain es que es una cadena de bloques. Imagínenselo así, toda la gente que participa de blockchain tiene un diario donde está registrado quién tiene qué y cada vez que una persona hace una transacción, se modifica el diario de todos los otros participantes de la cadena de bloques. Entonces imagínense, todos los que estamos en este chat o en esta lectura tenemos alguna criptomoneda que está en blockchain. Si Simón deposita una criptomoneda en mi cuenta, en los bloques de todos nosotros va a quedar documentada esa transacción. ¿Okay? Pero entonces lo interesante de esto es que cualquier intento de fraude, cualquier intento de modificación de la información de estos bloques se compara contra todos los otros logs que tengan los demás. Entonces es muy fácil de Exacto. ver dónde hay fraudes, dónde hay intentos de cosas, ¿no? Justo por eso también, y corrígeme si estoy equivocado, también la implicación del costo del mantenimiento de las cadenas de blockchain, ¿no? Porque todos necesitan tener el poder de procesamiento para tener ese log, ese documento que registra todas las transacciones que están siendo realizadas y todos los acúmulos de valor que están en todas las cuentas del mundo. Entonces, a la vez que es un organismo que reemplaza los sistemas tradicionales de
confianza, que es el que tenían los bancos, los bancos tenían un monopolio de la confianza, ¿no? Porque nosotros decíamos, tú cuídame de mi dinero y el banco te proporcionaba un tipo de seguridad, como decir, tu dinero está seguro conmigo. Y obviamente aprovecharon ese monopolio para construir una industria. Por eso blockchain viene a amenazar un poco esa dinámica. Antes de irnos al tema bancario, al tema monetario, yo quisiera hacer un poquito más énfasis en la parte del sistema de blockchain y Dale. lo importante que es, para que la gente entienda. Es como cuando tú gritas en el cañón, en México, en el cañón del Sumidero, en el Gran Cañón, y entonces las ondas, Diego, van viajando, viajando, viajando y se van, digamos, esparciendo y va quedando una huella, como si la onda se pudiera dibujar, va quedando una huella, un dibujo de la onda creciendo a lo largo de todo el proceso. Y Claro. lo que hace Diego, básicamente, ya tengo esta muletilla que me la voy a quitar, la de la básicamente, pero lo que hace este proceso de blockchain es que elimina cualquier tipo de interferencia o cualquier tipo de institución que tenga que verificar ese proceso por la propia naturaleza del procedimiento. Totalmente. Y lo más importante para mí es que blockchain es Internet 3.0. Así como en Internet puede haber basura, infodemia y cualquier tipo de selva de información, lo más importante con blockchain es que los datos se pueden transformar en inteligencia pública verificada y con eso se pueden construir desde procesos de valor, que son monedas, hasta básicamente el tracking de si un plomero es bueno o malo en su trabajo o en su habilidad. Totalmente. Totalmente. Buenísimo. ¿Estás de acuerdo con la definición? Sí, 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 está perfecto. Digo, y creo que es muy bueno que la gente lo escuche porque concuerdo contigo que es muy común que la gente los cree intercambiables. Blockchain no es cryptocurrencies y cripto no es blockchain, pero sí están vinculados en su operación. Blockchain es el ADN de cryptocurrencies y de todo lo demás, como ahora lo vamos a platicar. Lo primero que necesitan entender es que la mitocondria, la célula, el ADN de las criptomonedas y de todo lo que vamos a ver tiene que ver con blockchain. Exacto. Entonces, ahora sí, si quieres, pasamos al siguiente tema, que es inteligencia artificial. Nada más definamos lo que es la criptomoneda, si quieres. Dale, adelante. Vas tú. Ya te interrumpí No, hombre, no, para nada. De hecho, si quieres, prefiero que la determines tú y después yo me aviento el de inteligencia. Pues muy bien. Lo que hay que decir es que una vez que existe ya este proceso en donde lo que pase en un pedazo de información afecta a todo lo demás, lo que hay que comprender, y la gente que nos está viendo le va a quedar muy claro, es que por primera vez en la historia de la humanidad, un dato se puede monetizar. Y ese dato monetizado no necesita de un tercero que le reconozca un valor. Lo que le otorga valor a ese dato es la verificabilidad y la unión del bloque de uno con el otro, y esa verificabilidad genera un valor de mercado. En consecuencia, esa confiabilidad, esa verificabilidad puede monetizar desde instrumentos de cambio mercantiles hasta el trueque y el intercambio de cualquier tipo de información que tenga o pueda ser monetizada. ¿Qué significa entonces una criptomoneda, una cryptocurrency? Es un instrumento en donde una persona decide confiar en la plataforma de blockchain y deposita, monetiza o le da un valor de mercado real a ese dato que se está verificando y se le asigna un valor, creando un mercado secundario que no necesita de ningún banco normal, que no necesita de ninguna institución normal y que no requiere la intermediación financiera para que exista. Claro. El bien más importante, por primera vez en la historia de la humanidad, en un mundo de desconfianza, en un mundo en donde hay siempre especulación, por primera vez, Diego, en la historia de la humanidad, es la confianza y la verificabilidad lo que le da valor a una moneda
que no Claro. existe en el mercado. No, Increíblemente, está buenísimo. lo que es real es surreal. Lo que es real en el mundo real es Es surreal en el desconfiar. mundo digital. Sí, sí, está increíble. Y justo me parece clave que la gente entienda este valor de la moneda como un símbolo de confianza, ¿ok? Porque, a ver, si tú confiaras lo suficientemente en mí, yo te puedo decir, oye, te doy un Diego dólar. Y el Diego dólar tú lo puedes cambiar conmigo cuando tú quieras. Y en el futuro, cuando tú sientas que yo te puedo proporcionar un servicio, tú me pides algo a cambio y hacemos un intercambio. Exacto. Mientras exista esa confianza, esas monedas representativas tienen un valor. Antes las monedas, de hecho el dólar específicamente hasta 1971, todavía estaba respaldada por oro. En los billetes decía value worth in gold, o sea, el peso de la moneda estaba respaldado por oro en la Reserva Americana. Hoy ya no pasa eso. Hoy está respaldado por fondos, por bonos, por diferentes mecanismos financieros, pero la moneda no tiene un valor representativo real. O por deuda, ¿qué O es lo por, que es real? O por deuda. que hoy prácticamente todo el dinero es deuda. O sea, Todo prácticamente el dinero es deuda, todo el dinero es deuda. ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces, cuando entramos a esta nueva era digital, que es la que tanto menciona Simón, pasamos donde la confianza gana un nuevo sentido y esta confianza ideológica, subjetiva, mal fundamentada en las instituciones bancarias, está siendo reemplazada por una confianza virtual, pero real. Así es. Es decir, el saldo neto que queda en un banco, que es virtual, y las cámaras de compensaciones como pena en los sistemas bancarios internacionales, goodbye, se Es que, acabó es que te lo juro, sí, completamente. yo siempre he pensado esto, si la gente supiera cómo operan los bancos, les daría pánico. Pánico. Pero pánico, o sea, esta noción de que cuando tú pides un préstamo, el banco realmente no te está prestando dinero que él tiene. Él está apuntando tu deuda y está agregando ceros en una tabla de Excel diciendo que tú tienes cash flow para gastar. Pero el banco sabe. Usando el dinero de otros, Pero o la sí, expectativa y el sueño de otro. no, pero aún así, recuerda que no sé cuánto sea en México exactamente, pero los bancos pueden prestar hasta un 20% más que su total de valor acumulado. Uh-huh. O sea, para poder ayudar al flujo de capital y demás. Entonces los bancos constantemente están prestando dinero que no tienen. Entonces, pero el problema es de que la deuda ya la tienes tú. Como los gobiernos. Claro, Por eso claro. la inflación, por eso las economías quiebran, La porque especulación. todo es por la especulación. Por eso escribí mi libro de Crecer sin Deuda. No. Es un tema central, sumamente importante. Entonces, bueno, ya platicamos de blockchain, ya platicamos de criptomonedas, el valor de la confianza entre estos dos y justo, la confianza es el vínculo de por qué criptomonedas puede existir. O sea, antes cualquier persona podía inventar su pseudomoneda, pero sin un mecanismo que le diera validez y confianza, nunca iba a despegar. Blockchain llegó a fundamentar todo esto. O lo que es más fácil y más sencillo para la gente que nos ve pueda comprender. Los gobiernos normalmente lo que hacen y lo que hacían era imprimir dinero, imprimir billetes y con eso pensaban que eran ricos y que eran millonarios. Claro. Pero no entendían que el dinero se basaba a veces en el patrón oro-dólar o en otras cosas. Lo que hace blockchain, insisto, es que toma por primera vez en la historia de la humanidad a la confianza humana y a la verificación de los datos como el sistema y la plataforma para intercambiar datos, insisto, que pueden ser monetizados. Y para pasar al tema de inteligencia artificial, con esto, Diego, se transforma completamente, absolutamente todas las relaciones humanas, desde la forma en que una universidad va a darte un título académico en donde antes la universidad te daba un título por lo que estudiaste los últimos 5 años de tu vida, que no te servirá de nada para vivir tus siguientes 20, y ese título no garantiza que tengas las habilidades de los siguientes 20, pero lo que va a hacer blockchain es que va a transformar los títulos muertos en una pared en un proceso de verificación permanente, automática y sobre todo, y lo más importante, real, de las habilidades y no de la educación de un ser humano, que es muy diferente, habilidad de educación. Y con esto, si quieres, pasamos ya a inteligencia artificial. Que justo te iba a proponer, ¿qué prefieres? ¿Quieres que hablemos porque quería platicar sobre las aplicaciones que pueda tener blockchain en otros sectores de la vida cotidiana? Sí, estoy de acuerdo. ¿Podemos platicar de eso o podemos brincar a inteligencia artificial y luego hablamos de las aplicaciones de los dos en la vida cotidiana? ¿Qué prefieres? Platiquemos, si quieres, ¿te parece? Para que terminemos bien el tema de blockchain. ¿Por qué yo hoy ponía en Twitter
en mi madrugada en la mañana yo ponía, ¿por qué blockchain va a transformar la educación? Va a eliminar a los sindicatos, ojo con los sindicatos de la educación. Entonces, si ya todos quienes nos están viendo comprendieron que blockchain lo que hace es que elimina intermediarios, Ujú. ¿necesitas o no necesitas maestros que te eduquen, Diego? Pues no. O más bien que te certifiquen, No, ya no. que te eduquen, sí, necesitas educadores, pero no certificadores, que eso es lo Eso, importante. por Sí, eso hice claro. la pregunta, perfecto. Sí, totalmente. Entonces, las escuelas, las universidades y los procesos de certificación de la humanidad están completamente en ¿Cómo? otro, Ya no voy a poder comprar diplomas, Simón. ya no, ¿Y ni el, cómo voy a ser diputado y senador si no puedo comprar sí, ¿verdad? doctorados? Va a ser muy difícil, Ni, güey. oye, ni en la Merced ni en Santo Domingo. No, qué difícil, qué Sí, complicada se no. la estás poniendo. Eso suena como uno de los cambios más fundamentales, en el sentido de decir que el resultado del talento, de la capacidad de una persona, Oye, según su Diego, capacidad educativa, no tiene que ver con el certificador, tiene que ver te, con ejecución y praxis. te fuiste muy lejos. Ya no nada más no vas a poder comprar títulos. Los diputados y los senadores y los políticos no van a poder ocultar si son ignorantes o no. Eso se acabó ya, no hay Uf, manera. Por eso le digo, tienen mucho miedo. sí, claro, totalmente. Ahí hay un tema fundamental que me parece, esa aplicación de la tecnología me parece fundamental, ¿no? Por otro lado, lo que me gusta mucho de este desaparición de intermediarios es que justo es un concepto muy marxista, ¿no? Porque Absolutamente. mientras menos intermediarios entre el generador del valor y la ganancia, más socialista. La plus, Entonces, pues por eso es, ¿entiendes? Sí, por eso me parece esencial que puntuemos este tema como la verdadera realización de lo que te comentaba, una democracia socialista tecnosindical. O sea, ¿por qué tecnosindical? Porque la aplicación de la tecnología en la desaparición de los intermediarios es la realización de una potencial teoría marxista. Piensen así, si ya no tienes que pagar a un certificador, al que revisa el certificador, a un organismo central que emite los juicios para que los certificadores apliquen las pruebas. ¿Cuántos intermediarios estás eliminando? Entre la persona que genera realmente el valor y la persona que lo quiera comprar. Mientras más se dé esas relaciones, más nos acercamos a un modelo mercantil que va a ser infinitamente más justo. pues esa es la respuesta de por qué en la era microglobal 2.0 escribí el socialismo microglobal, justamente. Salud. Es la eliminación De de los las intermediarios. plusvalías, ¿no? Entonces, Exactamente. para que la gente que nos está mirando comprenda cuál es la revolución del blockchain, todos sabemos lo que significa y usamos muchas veces la aplicación Yelp. Así cuando tú vas a un restaurante y tú ves los reviews y tú ves la verificación de comentarios, Uh -huh. imagínate un sistema en donde tú pidas un carpintero o pidas un plomero y que el carpintero o el plomero hayan decidido empezar a trabajar sus primeras jornadas laborales y no tengan dinero. Lo que va a hacer el carpintero y lo que va a hacer el plomero es que va a crear su propia cripto carpintero o Uh -huh. cripto plomero. Y Sí, vinculada a su entonces talento. Uh -huh. va a tener dos tipos de fondeadores, ¿no? Sí. Quien da su primer servicio y lo califica a su cliente y entonces va subiendo el valor de su criptomoneda. La gente va a comprar y va a invertir con base a la confianza que genera su servicio y entonces cualquier persona va a poder invertir en el carpintero y ganar los réditos, intereses del trabajo del carpintero y la gente va a poder invertir directamente como socio del Claro. carpintero. Entonces, ¿qué va a significar más? Que el carpintero tenga un título de certificación de una escuela tradicional o las 2.500 verificaciones. Imagínate que va a atender a Ronaldo o que va a atender al mejor Claro. jugador de fútbol, a Messi. Imagínate que Messi lo califique como el mejor plomero. ¿Cuánto va a valer la verificación de Messi? Sí, muchísimo, ¿No? totalmente. Entonces, ese plomero que no tiene un peso, que no tiene un dólar, que no tiene un solo recurso, en días, Diego, Claro, puede transformar su vida solamente con el incentivo claro. Con la el, confianza recibida de los demás. y eso sí es meritocracia, no bla, 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 ni Sí, claro. echaleganismo cualquiera. Chafo. Es Ajá. la manera como se va a transformar en realidad que origen no es destino.
Sí, y a ver, o sea, y seamos realistas, ¿no, Simón? Porque pues, digo, siempre hay comentarios negacionistas y demás, pero me parece también importante que los platiquemos. O sea, ¿qué resistencia puede existir contra esto? Porque pues, también es verdad que muchas grandes tecnologías o muchos brincos de evolución en la humanidad se resisten con la hegemonía, ¿no? De hecho, los conservadores lo que quieren es conservar la estructura de poder como está. O sea, a Ay, cambio... Diego no está, Diego se desapareció. Oye, Estoy, no porque cierre, no porque cierre. estoy jugando el abogado del diablo, ¿no? No, yo sé, es decir, no porque cerremos los ojos la realidad va a dejar de existir, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y digo, y justo lo que parece que tenemos que acelerar en estos lugares, los lugares más importantes donde se tiene que aplicar blockchain, a mi entender, es en las que están relacionadas a la gestión del poder. O sea, donde se hace la Exacto. gestión del poder es el primer lugar donde tiene... De hecho, alguien me dijo una frase que me encantó, que decía, si tú quieres ver la confianza que un político tiene de su gestión, revisa cuántos clics te tardas para ver sus gastos. O sea, ¿en dónde están escondidos sus gastos? ¿Cuántos clics son? ¿Son 3 clics? ¿2 clics? ¿5 clics? ¿20 clics? Y así te vas a dar cuenta qué tan transparente es. Pero pues con blockchain todo esto se acaba. O sea, Se con acaba. blockchain esto desaparece, pero aparte desaparece Nunca, de la noche a la mañana. nunca más un error de diciembre como en México, nunca Uf, más unas ¿te elecciones imaginas? fraudulentas y se acabó los fraudes en las elecciones, se acabó. Ujú, Podrás corromper a 10, a 20 mil, pero no puedes tocar a una sociedad completa. Es la totalmente. emancipación del conocimiento. Entonces la Uf. respuesta es, no podemos escapar de esto, Diego. Es Sí, la es evolución, inevitable. es inevitable. Sí, Es yo también lo creo. inevitable. Sí, yo también lo creo. Este tipo de cosas es el tipo ¿cómo se dice? Paradigm shift, cambio de paradigma. O sea, Sí. este es el tipo de cambio paradigmático que es inevitable. O sea, que realmente es el tipo de cosas donde es abrumador, ¿no? O sea, la gente que conoce la historia del Bitcoin, la historia de cómo empezó blockchain, o sea, empezó de los lugares más sombríos, inesperados, y empezó creciendo en foros de 4chan, de gente que trabajaba en diferentes cosas y demás. El mito este supuestamente del japonés que lo hizo, que después dijeron que no necesariamente fue él, pero obviamente la obviedad de la necesidad humana de un sistema como este supera nuestra propia capacidad de resistirlo. O sea, es el tipo de cosas de Y que cuando llega la tecnología ya no hay nada que pueda hacer para pararlo. exacto. Y otro comentario. Estaba, por ejemplo, volando y me dijeron en Twitter, oye, estaba hablando de la automatización, escribe 20 libros más porque la automatización se va a tardar muchísimos años en llegar. Y justo cuando aterrizaba, Diego veía la primera tienda automatizada. Ni siquiera era de Amazon, era ya una Claro. tienda en el aeropuerto de Newark. Sí, sí, sí. Le tomé una foto y se la mandé a la persona y ahí está. Entonces, insisto, aunque quieras negar la realidad no va a dejar de existir, ¿no? Fíjate que justo la semana pasada estaba escribiendo sobre esto de que la paranormalidad atrae a muchos paranormales, pero la realidad tiende a ser terca, ¿sabes? La realidad es terca, la realidad resiste a todo este juego ideológico, ¿sabes? Todo esto ideológico, negacionismo de ciencia, negacionismo del progreso, conservadurismo, los reaccionarios, o sea, estos paranormales tienden a colgarse de una paranormalidad, o sea, de algo que no es real. Pero la realidad es pertinente, o sea, la realidad tiende a resistirse, por más que la gente la niega, sucede. Y creo que en las múltiples aplicaciones que estamos viendo y en su constante crecimiento es donde es inevitable que hagamos algo al respecto. Con este es mi último comentario de, de, De de, blockchain. de blockchain y te diría dos cosas. Lo primero es que en un mundo de especulación, en un mundo de falsedad, en un mundo donde prácticamente la frivolidad está disfrazada de conocimiento y es hoy una Sí, moda, la información, Diego, es como el agua. El agua siempre busca un cauce y la información siempre busca por dónde salir. sí. Y lo segundo es que en un mundo rodeado de tanta mentira, la verdad va a salir a la luz. La Mm, verdad tiende a ser, y los seres humanos escapamos de sí. nosotros mismos nos negamos a ser quienes tenemos o queremos ser, Mm, siempre escapamos inventándonos personalidades y blockchain nos viene a decir, este eres tú, es tu espejo y no claro. puedes escapar de ti mismo. No, está increíble. Ahora hablemos del siguiente lado de la moneda, el otro lado de la moneda, que es la parte de inteligencia artificial, ¿no? Creo que Venga. también tú tienes el doctorado en el tema, entonces adelante, algo de soft AI versus hard Mira, AI. es muy fácil.
cuando tú tienes tu teléfono y puedes grabar ya el video en cámara rápida y en cámara lenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, lo primero que hicimos con blockchain fue grabar normal la recolección de los píxeles que materializa las imágenes y los puntos de datos. Vamos a suponer que metes todos esos píxeles en una máquina o en el teléfono, en el iPhone o en el Android o en el que quieras, y le metes velocidad para tener cámara rápida. O es como cuando tú dejas 24 horas tomando la puesta del sol y de repente en 10 segundos ves cómo el sol se mete. Bueno, eso es la inteligencia artificial. Cuando tú metes ese paquetote de datos en el teléfono y le adelantas rápidamente para que todo lo que te tardaste 24 horas, 2 meses, 6 meses, tú puedas ver en segundos lo que tardó 24, 6 o 12 meses. Okay. ¿Qué significa esto? La transformación de datos en inteligencia pública o privada. Es la determinación de adelantarse hacia ciertos patrones, ciertas conductas, ciertas tomas de decisiones de un individuo, de un ser humano, de una organización, de una colectividad y meterla a la cámara de velocidad para saber qué es lo que va a decidir ese individuo, esa sociedad, esa organización en el futuro. Claro. Eso es lo que es inteligencia artificial. O sea, a fin de cuentas es como una capacidad predictiva acelerada. Exactamente. Ok, justo. Y creo que aquí es donde se levantan muchos dilemas muy interesantes, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que hace inteligencia artificial es, pues, simular el procesamiento de datos, ¿ok? Es como si... Pero el problema es que todo eso se programa. O sea, todo eso se programa en el sentido de tú tienes que asignar variables, tienes que asignar, bueno, depende del tipo, ¿no? Sí, si es una caja negra, puedes dejar un poco de arbitrariedad y puedes dejar un poco de libertad a que el cómo se llega al resultado, pues eso se defina. Para que la gente comprenda bien, esto no es astrología. No. Es que alguien va es matemática. No es que va a adivinar lo que va a pasar, sino con base a toda tu historia, insisto, se mete a la cámara del teléfono toda tu historia, se adelanta rápido y entonces, en lugar de esperar 6 meses o 6 años para entender lo que va a pasar, esa camarita lo que hace es proyecta con base a tu pasado y a patrones de tu pasado lo que va a venir en el futuro. No quiere decir que esté adivinando, te está diciendo con base a lo que tú ya viviste, a tus patrones del pasado, los patrones que vendrán en el futuro. Sí, y aquí justo te quería hacer un comentario sobre esto, ¿no? Estuve leyendo a Heidegger hace poco porque estaba platicando con un amigo sobre el tema de la muerte y el tiempo. Sí, hermoso. Y Heidegger tiene una frase muy bonita específicamente sobre la tecnología. Heidegger fue de los primeros filósofos a plantearse la ética de la tecnología, como diciendo, las tecnologías no son imparciales, porque las tecnologías las diseña un humano que tiene toda una subjetividad, que tiene toda una serie de sesgos, que tiene una ideología sobre los sistemas de poder, tiene una noción sobre el bien y el mal. Entonces, una de mis preocupaciones principales con el tema de inteligencia artificial es cómo nosotros le programamos sesgos que después se aceleran, ¿no? Y digo, por darte un par de ejemplos muy puntuales, ¿no? Estos sistemas de detección de choques de los carros automáticos, de los que se manejan solos, no detectan a los negros, por ejemplo. O sea, pero no por un tema puramente racial, sino que tiene que ver inclusive con cómo se programan los mecanismos infrarrojos que detectan a una persona y por la tonalidad de la piel no los ven de la misma manera que ven a una persona caucásica o asiática o hindú, y eso provoca más accidentes con personas de tez negra. Entonces, hay muchas cosas, y esto es un ejemplo súper específico que estuve leyendo, porque es sumamente radical. Pero como ese, me pregunto cuántas cosas no programamos con sesgos ideológicos, como para decir, lo que estamos acelerando es el pasado. Porque justo como comentabas, ya viste un atardecer, yo tengo los 600 frames de un atardecer y te puedo proyectar los siguientes 600 en base a los 600 que ya pasaron. Y bueno, para que la gente que nos está viendo, vamos a poner un ejemplo concreto y se pueda comprender. Vamos a suponer que tú y yo estamos viendo series de Netflix o estamos viendo películas de Netflix. Claro. Y como tú y yo, hay otras, en un salón hay 300 personas que nos metieron a todos a ver películas de Netflix. Vamos a suponer que todos estamos viendo películas de drama o estamos viendo todos películas de acción. Cuando todos vemos una escena de drama, cuando dos personas se dan un beso,
o una película de acción, cuando alguien, por ejemplo, salta a un barranco, entonces lo que sucede es que, de acuerdo a nuestra conducta y nuestros comportamientos, habemos unos que saltamos, habemos otros que le ponemos Sí. pausa, habemos otros que dejamos de ver Netflix. Entonces, lo que hace la plataforma es que recolecta cada uno de los datos, cada una de las conductas y cada una de las reacciones hoy. Mañana van a ser reacciones químicas muy pronto. Y entonces certifican esas reacciones, Sí. las suman y se genera una regla que significa que es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Si cuando Simón está viendo una película de Netflix Se de emociona. acción o de drama y fulano de tal salta del barranco, entonces Simón le pone pausa o Simón grita en Sí. Netflix. Entonces, eso es una regla que se convierte en un algoritmo y entonces quiere decir que Simón y el promedio de las 100 personas junto con Diego que están en el cuarto viendo películas de drama Reaccionaron de tal y de manera. acción, reaccionaron de tal manera. Esto significa que cuando tú te vayas a otro salón en Japón o te vayas a otro salón en Estados Unidos, las reacciones cuando tú le pongas películas de drama y de acción a esos 50 personas van a reaccionar así. Y Claro. entonces, Se cortó tu audio, Simón. ¿Se habrá acabado la pila? se me acabó la pila. Ah, sí, ya, ok. Ya. Entonces decías, o sea, si Ya todos voy a reaccionan de una manera o si hay un porcentaje mayor que reaccione de tal manera. Exacto, entonces lo que va a suceder es que tú como Netflix ya vas a poderle meter un comercial a los siguientes grupos de Japón o de Estados Unidos. Claro, sabiendo. Sí, entró un audio como musical interesante. Aquí ¿Qué estoy será? yo, te estoy... Sí, se escucha. Entonces está perfecto. Y justo lo que te quería Nos comentar en están ese sentido. interfiriendo. Sí, seguramente. Algún algoritmo malvado que quiere interrumpir la plática. Pero venga, porque este punto es para mí el crucial del por qué. ¿Okay? Nomás nos van a meter los comerciales de acuerdo a las conductas, a la economía conductual y a la economía emocional. Eso es inteligencia artificial. Totalmente. Yo creo que parte clave de lo que quiero que quede claro en esta conversación es esta habilidad predictiva que tienen los algoritmos. O sea, predictiva, que la predictibilidad que puede tener un algoritmo es directamente proporcional a la riqueza multidimensional que tengan los datos. Entonces, mientras más el algoritmo sepa de que, oye, si una persona se emociona viendo una película, pero la emoción se mide en los gestos faciales, en los gestos corporales, si le subió el volumen a la tele, si le bajó el volumen a la tele, si regresó y vio la escena otra vez, mientras más ricos sean los datos, mejor el output predictivo del algoritmo. ¿Okay? ¿Por qué quiero hacer hincapié específicamente en esta capacidad predictiva de calidad de los algoritmos de inteligencia artificial? Porque esto es otro atributo que vuelve a la relevancia de la economía marxista. ¿Okay? La idea del liberalismo es que las economías no se pueden planear porque somos incapaces de predecir. 100%. Porque somos... 100%. ¿Entiendes a dónde voy? Entonces, esto es otro factor crucial de por qué quería hablar de esos dos temas. Blockchain, porque pone un sistema de confianza y transparencia que elimina intermediarios, y inteligencia artificial porque pone en jaque la idea de que necesitamos un libre mercado porque somos incapaces de predecir la demanda. Entonces, justo hoy, si te vas a los mejores vendedores del mundo, Amazon, Walmart, Costco, todos ellos están usando sistemas de predicción de inteligencia artificial para hacer forecast de ventas. Entonces, el libre mercado ya no existe y nunca ha funcionado. Nunca. Pero hoy en día específicamente no existe. Y las mejores empresas, las más monopólicas de todas, son las que usan algoritmos de predicción para ver ventas. Y llegan al punto, Simón, de decir, ¿sabes qué? Un especialista de datos dice, hay una relación enorme de compra entre este libro y pañales. Ya ni siquiera tratan de entender por qué. Con el hecho de que la calidad del algoritmo predictivo es tan alta, ya ni siquiera se tienen que dar la tarea de, es que existe una relación. No, ¿qué importa? ¿Viste por qué el plomero ya no va a necesitar jefes, ni certificadores, ni el carpintero? Totalmente. Entonces, justo, si llegamos a este punto donde la capacidad predictiva de los algoritmos sea tan viable, pues obviamente la manera responsable de hacer economía es hacer ecología. Es como la misma diferencia que existe entre la astronomía y la astrología. O sea, una es ciencia, la otra no. Entonces, y con esto, tenemos que pasar a economías planeadas. Claro.
Y las personas que nos ven o cualquier persona podría decir, si tú le metes mentiras al algoritmo, entonces el algoritmo va a producir mentira. ¿Y Pero blockchain? pero la gran respuesta es, por eso empezamos hablando tú y yo de blockchain. Cuando tú tienes una verificabilidad de los datos y los datos son imposibles de ser corruptidos o corruptibles, entonces la verdad ya deja de ser un tema axiológico, subjetivo, un tema de valor, un Ajá. tema súper, digamos, relativo, y se convierte prácticamente en una plataforma de absolutismo de Así los es. datos. Así Entonces, es. los algoritmos usando blockchain, no hay otra manera más que de verdad exponenciada. Totalmente, Eso es. totalmente de acuerdo. Entonces, justo lo que me parece interesante que la gente entienda de la capacidad predictiva que tienen los algoritmos, para mí, una de las aplicaciones más revolucionarias de los algoritmos es la economía planeada. Finalmente, vamos a poder tener una manera real, responsable y placentera y abierta todavía de jugar con la predictibilidad del mercado. Porque justo, o sea, hay un libro muy famoso, si no me equivoco, creo que es de von Mises, que es La imposibilidad del socialismo, donde él decía que el socialismo como modelo económico era una increíble soberbia, porque suponía que un organismo central podía planear la producción de la demanda del futuro, cuando la demanda del futuro era completamente impredecible. Pues oye, habría que sacar a von Mises de su tumba y enseñarle los algoritmos de predicción, que hoy son los que toman las decisiones en las mayores empresas del mundo. Yo me iría un poco antes, yo me iría a Kant y al imperativo categórico, es decir, la idealización filosófica, axiológica y los valores. Digo, tú hablaste de Heidegger, ¿no? Pero yo me iría mucho más a Kant. A ver. Por primera vez la humanidad, ¿qué es el imperativo categórico? El imperativo categórico es blockchain, que Sí. eleva tu acto individual como si fuera A universal. el acto universal. Sí. Eso es blockchain, Diego. Sí, totalmente. O sea, si algo está bien, O sea, lo haces en todas las condiciones. Si algo está mal, nunca lo hagas. Que nos está viendo, lo más importante es que hay que leer El Mundo de Sofía para que comprendan lo que es de verdad la filosofía. Sí, hay que empezar. A mí por eso me apasiona tanto esta lectura. O sea, yo creo que hace mucho bien y me sorprende lo olvidado, que estaban muchos de estos autores y lo relevante que son nuevamente estos cuestionamientos, ¿no? Donde parecía que ya habíamos superado muchos de esos cuestionamientos y obviamente Francis Fukuyama, ¿no? De vivíamos en una época posideológica y no es verdad. El futuro no ha acabado, la historia no ha acabado. Bueno, acabó para ellos y como lo tenían concebido. Lo que no comprenden es que la historia se reinventa y es cíclica. Estamos frente al nacimiento de una nueva historia y al fin de la historia de la que ellos pensaban que existía. Claro, y por eso entiendan también la postura de muchos conservadores y reaccionarios. O sea, obviamente cualquier cosa que pone en jaque la hegemonía de pensamiento ideológica y la hegemonía de poder, les suena como el fin del mundo. Pero justo esta quejita capitalista de, aumentar los sueldos es el fin de la humanidad, ¿sabes? No permitir que los niños trabajen es el fin de la industria, cobrar impuestos es el fin del mundo, ¿sabes? Todas las generaciones han tenido esa queja y todas estas resistencias han sido superadas. O sea, el pensamiento que la gente pudiera tener de estos cambios no son posibles porque los poderosos no lo permiten, no está en sus manos, no está en sus manos. No habrá manera, incluso los gobiernos existían y sobre todo un poco, digo, no quiero ser libertario porque no lo soy, pero este concepto de Bakunin, por ejemplo, sí. o de Proudhon, en donde se requiere una sociedad liberada de los contratos sociales, o más bien tipo Aristóteles y Rousseau. Se inaugura un nuevo contrato social. Totalmente. Ya no necesitas un gobernante y un gobernado, necesitas a alguien que materialice los datos y la verificación de información que se está dando y los ejecute de verdad. Exactamente. Se acabó el punto de los otros datos. No, y a ver, y es mucho más, y por eso también y digo, sé que mucha gente lo dice que lo repito mucho, pero a ver, social, democracia, tecno, sindical. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de tecno? Porque la idea de una tecnocracia también habla del gobierno de los capaces, ¿ok? En esta idea, que es una idea originalmente planteada en la República, ¿sabes? Los filósofos reyes, ¿sabes? Los sabios como los que guían. Lo que hace falta no son gobernantes que sean estos gatekeepers, que sean los que tienen las puertas y las llaves. Lo que hace falta son comités de moral y ética. O sea, comités de moral y ética
que supervisen la aplicación y las intenciones de la tecnología artificial. Porque justo, no me preocupa tanto la capacidad predictiva, sino los sesgos ideológicos que se puedan usar para programar. ¿Te acuerdas que la vez pasada y en las últimas 2 pláticas te dije, ¿en quién va a confiar la gente? ¿En un humanoide o en un político del siglo pasado? ¿En quién va a terminar confiando? No, a ver, ya confiamos más en el algoritmo de YouTube y Netflix que en Trump y nuestros presidentes. Es un hecho. Es un hecho. ¿Ves la gente que nos está viendo? Porque luego me dicen que estoy chiflado. ¿Ves por qué se va a transformar la política? Tienes toda la razón. Va a cambiar completamente la manera en cómo el poder se va a transformar. Y justo, hay algo interesante aquí. También en la teoría liberal, que para mí es mucho lo que se pone en jaque con todas estas conversaciones, en la teoría liberal supuestamente hablamos de un hombre racional, ¿okay? Está probado hoy con estudios de control cruzado y peer review, o sea, artículos revisados por científicos, que si a una persona tú le aplicaras un test de pensamiento de por quién votaría, no votaría por quien normalmente vota. O sea, la gente tiende a votar aún en contra de sus intereses. O sea, tienden a votar por políticas públicas y por cosas que no les convienen. Eso, para que la gente que nos está viendo sepa, eso se llama aprendizaje acelerado o machine learning, que es lo que permite que se potencie y se exponencie la inteligencia artificial, que no es otra cosa que con el mismo ejemplo del video de aceleración, en lugar de meterle velocidad de por 2, le metes velocidad por 16. Claro. Eso es machine learning o aprendizaje acelerado, lo que acabas de decir. Exacto. Entonces, justo, esto también para mí pone en jaque mucho el pensamiento liberal, que la gente vota en contra de sus intereses. O sea, tú vas a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, cuánta gente quiere ingreso universal básico, un seguro de gastos médicos, un aumento del salario mínimo, y es la gran mayoría. Y deja tú el hecho de que sí, no es realmente una democracia, es una república y tiene muchas interferencias para que la gente pueda votar por políticas públicas. Aún así, esa gente cuando va a las urnas, vota por el candidato que no está a favor de lo que ellos quieren. Entonces, ahí es donde Machine Learning e inteligencia artificial llega a limpiar toda esta manipulación ideológica y podamos tener una democracia mucho más funcional. Oye, ¿cuántas veces he dicho hoy básicamente? Creo que una. No, mucho menos. Estoy haciendo inteligencia artificial. Entonces, sí, claro. U otro ejemplo, mira, fue un chascarrillo nomás de en medio. Otro ejemplo. Acabas tú de decir de una palabra maravillosa que es seguros. Hoy las compañías de seguros nos cobran los rendimientos, las primas más, no, olvídate de lo caro, lo injusto y arbitrario y abusivo como nunca en la historia de la humanidad. Con blockchain, con inteligencia artificial y con aprendizaje acelerado, se acabó la forma en que van a patronizar, si me permites el anglicismo, o cómo van a manejar las compañías de seguros, la forma en cómo te cobran. Esto, con lo que tú decías, el concepto filosófico, va a revolucionar completamente la economía con el tema de oferta y de demanda, porque va a sacar a flote la verdad y va a quitar la especulación de en medio. Sí, de esta totalmente. manera, como una persona que dice que es doctor en Harvard o es doctor en economía, no sabe ni siquiera cómo poner un vaso bien derecho. Y un carpintero que no tiene títulos universitarios, que no estudió en Cambridge, que no estudió en Yale, sabe y resuelve y crea y soluciona mejores necesidades que el doctor en Yale. Sí, totalmente. Eso es origen, no es destino, y ese es, para que, a ver, que me pongan aquí a quien quieran, para decirme si eso no es el verdadero socialismo de igualdad de oportunidades. Sí, Diego, socialismo no es repartir pobreza. Socialismo es distribuir las mismas oportunidades para generar riqueza. Sí, eso totalmente. es blockchain, eso es inteligencia artificial y es bien aplicada y eso es machine learning. No, totalmente. Y justo por eso tenía tantas ganas de platicar sobre el tema, porque me parece que pone en jaque muchas de las preconcepciones que son estructurales para el pensamiento liberal. O sea, y cuando quitas esas preconcepciones, la imposibilidad de la economía planeada, algoritmos, ¿sabes? La confianza,
el blockchain, ¿sabes? El votar en contra de tu propia razón, predicciones. O sea, todo eso se pone en jaque con la inteligencia. O sea, realmente es el límite de muchas cosas de las que venimos platicando. Y lo que te quería plantear para closing statement, Simón, o sea, para ir haciendo un cierre, porque también sé que es la 1:40 de la mañana para ti. 40 la Sí, ya estuvo bueno. Dos cosas, o sea, primero es aplicaciones en corto plazo, o sea, si quieres, no sé si platicamos a lo mejor un poquito de lo que estamos planeando. A corto plazo, ¿cómo aplicamos esto en casos reales? Y siguiente, pues a lo mejor ya closing statements para dejar a la gente ir también. ¿Les quieres decir a la gente la noticia? Dale. ¿O nos esperamos? Pues si quieres un teaser. Bueno, pues tú imagínate, o más bien que la gente que nos está viendo se imagine que yo siempre lo he dicho y lo hemos discutido, hoy tiene más peso específico y ponderado el que tiene capital al que tiene la idea. Tú imagínate que el que tiene una idea, el que tiene el diseño, el que tiene la capacidad de pensar y de crear, ya no dependa de quien tiene capital para producir un bien o para producir un artículo. A ver, síguele. Pues y aparte, si hacemos esto en un modelo futuro de una economía realmente colaborativa, donde se distribuya los beneficios generados y pensemos en que el mercado no existiría si no existiera una sociedad funcional, pues estamos pensando en un modelo tecnosindical, por decirlo así, ¿no? Por no entrar demasiado a detalles, vamos a dejarlo todavía a 30,000 pies de altura. Vamos a dejarlo. Poco a poco lo vamos bajando. Que se vayan imaginando que Diálogos por el Porvenir no solamente es una plática bonita, no, es un plan de acción. Y tiene un plan precioso por detrás con línea de tiempo y fechas. Oye, y Diego, si la gente supiera lo locos que estamos. Güey. Soñar se pronuncia planear. Así es. Muchas gracias, Diego. Sí, no, pues buenísima, Simón. La verdad te agradezco mucho. Qué convicción de hacer esta conferencia a la 1:40 de la mañana, güey. Ahora sí, vete a descansar, que seguro tu día mañana está pesado. Mi vida es compartir y servir a los demás y más que nada estar construyendo contigo. Buenísimo. Te mando un abrazo fuerte hasta Londres. Cuídate mucho. Grandes. Nos vemos. Que estén muy bien. Bye.